Buenas tardes, es una alegría y es también un gran privilegio poder participar en este encuentro convocado por la Asociación Belgraniana de Morón para reflexionar sobre la vida, la obra y el legado de don Manuel Belgrano. En el día de hoy estamos recordando los 200 años de su fallecimiento. También en este mes se cumplieron los 250 años de su nacimiento, el día 3 de junio. Vamos a reflexionar especialmente sobre los aportes y la ideología de Belgrano en el campo de la educación. Recordemos que Belgrano fue designado secretario del consulado en el año 1794 y cada año presentaba a este organismo unos informes conocidos con los nombres de memorias, en los que él realiza una especie de diagnóstico sobre el funcionamiento del comercio y de la economía en la región. En ellas él demuestra sus ideas que había abrevado en la Universidad de Salamanca, donde se había graduado el año anterior y donde había tenido la posibilidad de entrar en contacto con las nuevas corrientes políticas y económicas vigentes en Europa. En estas ideas, la educación ocupa un lugar muy especial que trasciende la mera enseñanza de leer y de escribir. En estas memorias, como secretario, pero también como periodista en el periódico El Correo de Comercio, entre los años 1794 y 1811, Belgrano sienta las bases para el desarrollo del país a través de la educación. Y por medio de ella, el cultivo del suelo, el impulso de la ganadería y el desarrollo del comercio y de la industria. Él buscó promover la enseñanza en todos los niveles y para eso él va a señalar la necesidad de la creación de escuelas gratuitas, escuelas para niños, para niñas y también escuelas especializadas, particularmente en diferentes oficios o habilidades que tienen que ver sobre todo con el quehacer económico. Para Belgrano, la educación es el motor fundamental y necesario para el progreso de toda la sociedad y es el medio más adecuado para la prosperidad del Estado. Según su idea, la educación es la que permite transmitir ideas de valores humanos que perfeccionen el carácter de las personas, formar ciudadanos honrados que puedan adquirir costumbres arregladas y que sean adecuadas a la época en la que vivían, poseedores de virtudes que ahuyenten todos los vicios. También es posible incentivar el amor al trabajo y también poder fomentar la idea del esfuerzo y del tesón en las actividades. Dicho en las propias palabras de Belgrano, sin enseñanza no hay adelantamientos. Es interesante tener en cuenta la relación que Belgrano establece entre los conceptos de ignorancia, de pobreza y de sujeción al poder de turno. Él dice que si no hay enseñanza, la ignorancia se transmite de generación en generación y se profundiza y se acrecienta al punto tal de volverse los seres humanos serviles a los gobiernos de turno. En el campo de la economía, Belgrano es un fisiócrata. La fisiocracia es una corriente económica que sostiene que la riqueza de un país está en saber explotar los recursos naturales de la región. ¿Y por qué hablamos de economía si es que estábamos reflexionando sobre educación? Porque justamente la propuesta de Belgrano es crear escuelas que permitan el desarrollo de la economía y, como ya mencionamos, ayudar al progreso del Estado. Es por eso que, siendo nosotros un país de corte agricultor, Belgrano promueve la creación de una escuela de agricultura, sobre todo para tener la posibilidad de que las nuevas generaciones de labriegos adquirieran conocimientos sobre cómo
por ejemplo, explotar el suelo de la mejor manera, cómo es la desenvoltura de las plantas, poder distinguir la calidad de las diferentes tierras según el cultivo que se desea fomentar, también la creación y desarrollo de nuevas herramientas para el cultivo del suelo. En el año 1798 redacta lo que podemos considerar el primer proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria en lo que hoy es el territorio de Argentina. Él sostiene que los pobres, los niños de bajos recursos económicos, tienen que tener la posibilidad de asistir a la escuela sin tener ningún tipo de erogación, y que es la única manera en la que se podrá inspirar en estos niños el amor al trabajo, haciendo hincapié en que donde reina el amor al trabajo no hay espacio para la miseria. Las artes, decía él, se pueden producir en abundancia y se multiplican con grandes recompensas. Proponía que los cabildos creasen y mantuviesen con sus fondos escuelas en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones y muy particularmente en la campaña, es decir, en el interior, en el campo. Y él también sostenía que hacer esto era una manera de devolver a los contribuyentes, a los ciudadanos, lo que ellos aportaban a través de sus impuestos al Estado. También sostiene que los jueces deben tener importante participación en la implementación de la obligatoriedad de la enseñanza, ya que debían intervenir en el caso de que los padres no quisieran o no se comprometieran con la educación de sus hijos. Los esfuerzos de Belgrano en materia educativa se plasmaron en la creación de instituciones educativas muy importantes. En 1799 se crea la Escuela de Náutica, creada bajo la premisa de que no se puede obtener un buen desarrollo económico si no se posee una flota mercante autónoma. También, y en ese mismo año, se propone la creación de la Academia de Geometría y Dibujo, que lamentablemente tuvo una corta vida. El objetivo de esta academia es perfeccionar a los jóvenes en los diferentes oficios, como por ejemplo el carpintero, el cantero, el bordador, el sastre, el herrero, y él menciona inclusive oficios que se podían considerar como menores, como por ejemplo los zapateros. Él dice que una escuela de geometría y dibujo podría permitir a los jóvenes aprendices adquirir las habilidades necesarias para desarrollar planos y proyectar proyectos de nuevas herramientas, por ejemplo. También abogó por la creación de una escuela de comercio y de una escuela de arquitectura y perspectiva. Su idea era que junto con la escuela de dibujo y de náutica pudiera generar en los jóvenes el desarrollo, el ejercicio de una profesión honrosa y lucrativa. Estas escuelas operaron durante 3 años, pero luego en el año 1803 fueron cerradas por la corona española porque se las consideró un lujo demasiado importante, demasiado grande para una zona colonial. Belgrano también fue un pionero en lo que hace a la educación de la mujer. Él sostenía que la mujer debía ser instruida y educada porque eran las encargadas de mejorar la sociedad, ya que eran las encargadas de formar a los nuevos ciudadanos. Él dice que son las moderadoras, el instrumento fundamental para el cambio social, y que esa misión tan significativa debía estar acompañada por una educación y una instrucción importante para ellas. Por ejemplo, a las mujeres jujeñas, en ocasión de la campaña al norte, Belgrano las incentiva para criar gusanos de seda y fabricar telas de este material y también aprender las técnicas de los hilados.
Por otro lado, Belgrano hace una defensa muy interesante y es un pionero en este sentido, ya que incluso propone que las mujeres deberían poder elegir a sus propios maridos sin depender de la decisión de sus padres, como se utilizaba o como se usaba o como era costumbre en aquella época. Finalmente, y para ir cerrando este breve reconto sobre las actividades, las ideas y las propuestas de Belgrano en el campo de educación, no podemos dejar de mencionar la creación que Belgrano propone de lo que se conoce con el nombre de las escuelas del norte. Nosotros sabemos que Belgrano recibe de parte del Cabildo como reconocimiento por los triunfos de las batallas de Salta y Tucumán una cantidad de dinero muy importante para aquella época, 40.000 pesos en oro, que Belgrano decide donar para que se construyan 4 escuelas en Tarija, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Y también ordena que ese dinero se utilice para la compra de útiles, de libros para equipar esas escuelas y que también se pudiesen otorgar becas para niños imposibilitados de hacer contribuciones para obtener su educación. Pero no solo Belgrano hace la donación y establece cómo debían realizarse el equipamiento y el sostén de esas escuelas, sino que también establece un reglamento para el funcionamiento de las mismas, en donde se aclara desde cosas muy concretas, como por ejemplo el desarrollo del calendario escolar, el desarrollo de los horarios, del dictado de clase, de dónde debían proceder los fondos y a dónde se los debía destinar, sino que también compromete a los ayuntamientos, es decir, a los cabildos de esas regiones, para que se comprometan con la inspección y la vigilancia sobre el cumplimiento del reglamento y todo lo relativo al buen orden en el desarrollo de las actividades, que las escuelas debían ser visitadas semanalmente y debían comprometerse los miembros del ayuntamiento a confeccionar un informe por escrito para que quedara asentado la normalidad del desempeño de los maestros y de las actividades de carácter educativo. Respecto justamente de los maestros, él sostiene que estos deben ser seleccionados por oposición, es decir, que la selección debería generar la posibilidad del que tiene mayores condiciones tome el cargo de maestro. Lo pone en un lugar de súper importancia al maestro, ya que lo considera como una celebridad y le da el nombre de padre de la patria. También sostiene que es importante que el maestro reciba un buen salario por la importancia de su tarea. También establece que los exámenes deben ser públicos y que se debe entregar reconocimientos a los mejores alumnos que dieran exámenes brillantes. Las materias que deberían dictarse son doctrina cristiana, aritmética y gramática castellana. También establece que los estudiantes deben concurrir a los cultos en compañía de sus maestros y deben hacer los rezos diarios juntos. Establecía que el día en que se homenajeaba y se reconocía la tarea del docente era el 1 de enero. Y respecto de la disciplina, si bien en aquella época el castigo corporal para los estudiantes estaba naturalizado, Belgrano hace una reflexión muy importante al respecto, porque él sostiene que los castigos no debían exponer a la vergüenza pública a los alumnos para generar en ellos sentimientos de humillación. Establece que el maestro debe inspirar al alumno con su ejemplo y también insta a los estudiantes a que cultiven el aseo y no el lujo, la laboriosidad en lugar de la vagancia y el ocio,
y tener un trato adecuado tanto con sus superiores como con sus compañeros. También sostiene que debe desarrollarse en el alumno un mayor estima por el sentimiento americanista por sobre sentimientos de valoración hacia lo extranjero. Y establece e inspira a los alumnos a valorar el bien común antes que los bienes particulares y las propias beneficios que pudiese adquirirse en forma personal. Como para cerrar este apartado temático que le hemos dedicado al campo de la educación en el pensamiento de Belgrano, vamos a recuperar y a rescatar, destacando el compromiso de Belgrano con la educación gratuita, pública, una mirada del todo anticipada en los tiempos respecto de la educación de la mujer, como mencionamos, y sobre todo el compromiso con su época, con su realidad y con su entorno. De forma particular, me interesa también destacar una reflexión sobre la coherencia que Belgrano siempre tuvo entre su decir y su hacer. Muchas gracias.